Buenos días mis niños, feliz inicio de semana y feliz inicio de lapso. Como podrán saber, ya culminamos el segundo lapso, que gracias a Dios fue con mucho éxito. Felicitaciones para todos ustedes que lo hicieron muy bien, invitándolos para que tengan el compromiso de seguir trabajando pues con ese mismo interés y con ese mismo entusiasmo. Hoy vamos a iniciar un nuevo lapso con nuevo proyecto. Para este lapso, valga la redundancia, vamos a tener dos proyectos. De esos dos proyectos, pues vamos a iniciar el que lleva por nombre Leyendo y Escribiendo, voy conociendo nuevas historias. Ese va a ser el nombre de nuestro nuevo proyecto. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra clase. Muy bien, por aquí de nuevo con ustedes. Vamos entonces a compartir la pantalla para hablar sobre el material que nos va a explicar un poco sobre el tema de hoy. Este tema no es nuevo para nosotros, ya que en un principio, o hace ya unas clasecitas atrás, habíamos hablado sobre la idea principal y secundaria. No lo habíamos hecho de una manera a profundidad, detallada, porque pues estábamos como hablando de la oración, hablando de frase, párrafo, y teníamos necesariamente que hacer referencia al tema. Hoy sí vamos a hablar un poquito más al detalle. Muy bien. Nos dice por aquí que la idea principal es aquella que expresa la información más importante del texto, ya que en ella se va a expresar en sí el fundamento, el significado de ese texto. También nos dice que hay que tener en cuenta que la idea principal es una oración. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de la frase y la oración? ¿Qué es lo que llevaba la oración para diferenciarse de la frase? Un verbo. Y eso significa que tiene un sentido completo. Vamos a ver por aquí. Vamos a globalizar en esta parte la información que les acabo de compartir. Nos dice que la idea principal, para globalizar un poco todo, es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría fundamento. Hay que tener en cuenta que la idea principal es una oración, por tanto tiene un sentido completo porque tiene verbo, es lo que acababa de hacerle referencia. Vamos a ver aquí un poco sobre las características de la idea principal. Nos dice que expone el contenido de lo más importante, por ello no puede suprimirse, es decir, no se puede omitir. Acuérdense que la idea principal es la que va a hablar de qué se trata el texto. También nos dice que posee autonomía, no depende de otras, es decir, no va a depender, o sea, para que ella tenga un significado propio no le va a hacer falta nada más. Con solo la información que tiene, ella es suficiente para ella dar a conocer de qué se trata el texto. Articula las oraciones del párrafo, es decir, al tener la idea principal, a partir de ella van a ir saliendo más ideas que serían las secundarias, que ahorita vamos a hablar al respecto. Y ella ayuda a que se correlacione cada una oración de otra para ir dándole sentido completo al texto. A veces no es explícita, es decir, no está así a primera vista. Tienes que leer para deducirla. No, eso no es difícil. Sencillamente leer, como vamos a ver un ejemplo ahorita, se van a dar cuenta que en el momento que vamos leyendo, entonces ya se va dando el significado de ese texto. Ok, por aquí nos dice, ¿dónde se encuentra la idea principal? Al principio del párrafo o del pasaje del escrito, en palabras que se repiten, o al final en la conclusión. Generalmente en la conclusión siempre hacemos referencia porque esa es la que nos va a dar el resumen de lo que se refiere ese texto. Muy bien, por aquí tenemos un ejemplo del que le hacía referencia. Aquí seleccioné este pequeño párrafo para que vean que es fácil pues deducir lo que es la idea principal en un párrafo o en un texto. Nos dice aquí que Pelé es un futbolista brasilero, exfutbolista, pero ya sabemos que él falleció actualmente. Esta es una información con anterioridad. Muchos consideraban que era el mejor del mundo. Habla de los los partidos que jugó, cuántos goles obtuvo, o sea, de 1.363 partidos, marcó 1.281 goles, o sea, que era muy bueno.
También nos habla aquí un poco de el lugar donde jugó. Dice aquí que pertenece a la selección brasilera. Ganó muchas copas del mundo, el año en que esto ocurrió, las veces que jugó los partidos y en qué año ganaron los mundiales. Es decir, ahí les hice brevemente un resumito así. Entonces, partiendo de este texto, tenemos aquí, ¿cuál es la idea principal? Pelé fue un excelente futbolista, famoso futbolista. Perfecto. Aquí tenemos detalles de la idea principal. ¿Qué es lo que me hace entender que esa es la idea principal? Porque resalta aquí que cuántos goles marcó, ganó muchos campeonatos, ganó la Copa del Mundo tantas veces. Estos son detalles que me permiten resaltar la idea principal. ¿Okay? Vamos entonces por aquí. Listo. Vamos a hablar ahora sobre la idea secundaria. Realmente, si ya tenemos idea cómo podemos determinar la idea principal, que es como les decía, es quien me va a decir el significado o a qué se refiere ese texto. La idea secundaria le sirve al autor para desarrollar de un modo más detallado todos los aspectos que él tenía en mente cuando escribió la idea principal. Es decir, partiendo de ella es que voy a explicar todo lo que significa ese texto, pero siempre enlazado a la idea principal. Nos dice aquí que las características de la idea secundaria tienen menor importancia que la idea principal, ya que esta depende de la idea principal, no es autónoma. Amplía, ejemplifica o demuestra la que se refiere a la idea principal. Carece de autonomía, lo que le acabo de hacer referencia, depende de la idea principal. Sin la idea principal ella no va a tener sentido. Se articula en la idea principal del párrafo, es decir, ella tiene que tener una correlación para poder tener una base. Muy bien, continuamos por aquí. Muy bien. Veamos aquí, en este pequeño esquema les voy a dar aquí un ejemplito cómo unificamos todo, lo que es la idea principal y la idea secundaria. ¿A qué se refiere la idea principal en este ejemplo? A los animales, en la clasificación de los animales, que son vertebrados e invertebrados. ¿Cuáles serían las ideas secundarias en este ejemplo? Aquí nos dice que los vertebrados tienen esqueleto interno, dan ejemplo de ellos, pájaros, caballos. También nos dice que los animales invertebrados tienen esqueleto interno, por ejemplo, mariposas, moscas, gusanos. Aquí sí podemos ver, dependen, ¿verdad? Estas ideas secundarias dependen de lo que dice la idea principal. Pero si yo, por ejemplo, solamente hablara de la idea principal, ya lo demás se deduce. Si yo estoy hablando, obviamente con conocimiento previo, sobre la clasificación de los animales, ya yo voy a saber qué son los vertebrados, los invertebrados, cuáles son los vertebrados, cuáles son los invertebrados. Esto para tener una idea de qué se trata la idea principal y la secundaria. Voy a dejar de compartir pantalla para hacer un pequeño resumen. Muy bien. ¿De qué se trata? Acuérdense que ya en la vez pasada, cuando habíamos hablado de la clase de oración, párrafo, habíamos hecho referencia a la idea principal y secundaria. Como se dan cuenta, ya hoy detallamos un poco más a profundidad. Es un tema sencillo, simplemente que hay que tener un poquito más de atención en el momento de leer para poder determinar la idea principal y la secundaria. La secundaria es facilísimo porque sencillamente es la explicación de lo que se trata la idea principal. Y la idea principal es la que me dice a qué se refiere ese tema. Yo espero que con este material pues les sea de apoyo para poder desarrollar pues, sus actividades que se le van a asignar próximamente. Y como ustedes son niños muy aplicados, muy inteligentes, sé que lo van a aprovechar. Muy bien, mis amores, me despido por ahora. Espero que estén muy bien y que les sirva de mucho provecho. Bendiciones para ustedes, se les quiere. Chao, chao.